Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Radio Fides? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Sin Concesiones, donde todas las tardes hablamos sobre temas de derechos humanos, de justicia. Bueno, hoy día queremos enfocarnos en lo que está pasando en los hogares de acogida. Sucede que hace 2 semanas más o menos se filtraron imágenes de un maltrato a un menor de edad en el hogar Niño Jesús. Intervinieron las autoridades y la persona acusada por la agresión ha sido detenida. Sin embargo, luego se supo que incluso, bueno, eso por denuncia de asambleístas, de que había donaciones de alimentos que estaban siendo utilizadas en la campaña electoral de un candidato, y surgieron en paralelo otras denuncias sobre esta situación. Sin embargo, lo que vino a aumentar la preocupación es que la Defensoría del Pueblo hizo un trabajo de verificación de lo que está sucediendo en los hogares de acogida y llegó a la conclusión de que es una realidad de supervivencia, es decir, que hay problemas con temas de alimentación, de salud, en fin. Así es que hemos decidido hacer este programa porque queremos saber qué es lo que realmente está pasando en los hogares de acogida. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a Marco Loaiza. Él es director nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Mary. Un gusto estar nuevamente en tu programa y para hablar de este tema tan importante para los derechos humanos y para poblaciones en situación realmente de una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Y hay que decir que el mecanismo es parte de la Defensoría del Pueblo, porque sí, yo anuncié al principio de que la Defensoría del Pueblo había hecho un proceso de verificación de lo que está sucediendo en los hogares. Y también quiero dar la bienvenida al doctor Rudy Molina. Él es abogado del CDGES. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a su programa. Claro que sí. Empezamos entonces con el doctor Marcos Loaiza para que nos cuente qué es lo que dice en líneas generales este reporte de la Defensoría del Pueblo respecto a los centros de acogida. Bueno, por instrucción del señor defensor del pueblo, don Pedro Calizaya, el año pasado, en mes de octubre, se hizo una verificación en los hogares dependientes del CDGES y se emitió un informe con recomendaciones, principalmente en el tema de alimentación, que había una provisión deficiente de alimentación, y otras observaciones en el tema salud y en sí habitabilidad de los hogares, ¿no? En el mes de finales de febrero nos llega una respuesta a este informe de parte del CDGES y la gobernación, en el cual nos señalaban que habían subsanado todas las observaciones. Es por eso que el señor defensor nos instruye al mecanismo nacional, del cual es titular, que pueda realizar una visita de verificación, que nosotros llamamos, para determinar si realmente esto había sido cumplido por el CDGES y la gobernación. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa que de todas las recomendaciones que se habían hecho en el mes de octubre, ninguna se había cumplido o UNITA se cumplió parcialmente, ¿no? Y de ahí que encontramos otras observaciones muy delicadas respecto a la situación de estos centros. Por ejemplo, hemos visto que un déficit todavía en la alimentación, en la calidad de la alimentación. Sabemos que son personas con discapacidad en diferentes grados, que están en el Eric Bolter y en el Instituto de Adaptación Infantil. Son niños y niñas que están en el Hogar Niño Jesús, y se ha determinado que si bien hay una provisión regular de alimentos, la calidad de los mismos no es la adecuada. Sabemos que por nuestro personal médico que tenemos en el mecanismo, que nos señala que estas personas que están postradas en cama, que están con una situación muy lamentable de salud, necesita una alimentación especial, y esto no se ha dado en ningún momento, o no se da en ningún momento. Nos hemos enterado que en el centro existe una sola nutricionista, que no puede atender, por supuesto, toda la adecuada atención alimentaria de todos las personas que están allá. Hemos visto realmente una situación de falta de insumos médicos alarmante, crítica. Personas que están siendo sometidas a coloscopía con mangueras de jardín, ¿no? Con mangueras de jardín. Y tenemos las fotografías, he traído aquí justamente, podemos ver acá, justamente esta situación. De estos respiradores, todos los respiradores que tienen están en mal estado y solo uno funciona para una persona. Hemos determinado también que no hay personal médico suficiente, no hay atención médica las 24 horas del día. Hemos determinado también que ha habido
problemas de irregularidades en la administración de recursos. Esto es una situación muy compleja que la hemos plasmado en nuestro informe. Hemos determinado que hay incluso internaciones inadecuadas en algunos de los centros donde son personas con discapacidad y se les ha señalado como a personas que tienen problemas conductuales, se les está internando en estos centros. Entonces son varios temas que realmente nos llaman la atención y esto lo hemos hecho conocer en este informe complementario que hemos realizado y se ha notificado ya a la Gobernación y al CDG con 9 recomendaciones específicas. Doctor, ¿nos puede precisar exactamente esta situación? ¿A qué centro se refiere? ¿Ha nombrado 3? ¿Es a los 3 o es uno de ellos, 2 de ellos? La situación de las personas con discapacidad del centro Eric Bolter y del centro IDAI, ¿no? Es la más llamativa por estos temas. Los niños del centro o del hogar Niño Jesús, ¿no? Si bien el tema de la alimentación está cubierta, pensamos y hemos también recomendado que pueda ser mejor tratada la alimentación con mayor calidad, ¿no? Sabemos que son niños que han sido abandonados, niños que no han tenido la suerte de contar con un círculo familiar adecuado y ya llegan con problemas de nutrición, ¿no? Entonces necesitan refuerzos adecuados, necesitan una alimentación suficiente y eso es una de las observaciones que hemos hecho, ¿no? ¿Y cuándo se ha realizado esta verificación? Nosotros lo hemos hecho entre el 13 y 14 de marzo. 13 y 14 de marzo, es decir, después de las denuncias que hubo. No, antes. Antes. Las denuncias fueron en abril, ¿cierto? En abril, sí. Ya. Justamente. Sino que ha sido coincidente, ¿no? No, claro. El problema es que, claro, nosotros estábamos desde octubre haciendo constantemente visitas a los lugares, ¿no? Y porque esa es nuestra función como Mecanismo Nacional de Prevención. No solamente nos ocupamos de las cárceles, sino también de este tipo de centros no penales que llamamos nosotros. Y hemos estado desde octubre haciendo seguimiento a estos centros, ¿no? Y claro, ya ocurren estos hechos como el tema de violencia del hogar Niño Jesús, que se ha tratado igual, que hemos atendido rápidamente también con todas las instancias competentes. Lo del hogar Soria también, que ya se vio el año pasado también, que pasó esto de los niños que reclamaron el cambio de personal. Bueno, muchos de estos temas los hemos ido haciendo seguimiento y nosotros, por la responsabilidad que tenemos, hacemos estos informes y los notificamos para que haya respuestas adecuadas. Muy bien, vamos entonces con el doctor que viene en representación del CDG, el doctor Rudy Molina, para que nos cuente qué es lo que ha pasado después de las recomendaciones que se hicieron el año pasado. Aquí el doctor Loaiza dice que no se han atendido las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es la situación de los centros de acogida? Bueno, debemos puntualizar primero, ¿no?, lo que son de acuerdo a las recomendaciones, los centros de acogida en su conjunto, no solamente de esta gestión, sino todas las gestiones anteriores, siempre han carecido de presupuesto. El principal problema es el presupuesto. Lamentablemente, los asambleístas que están en la misma gobernación trabajando no hacen nada para pedir mayor incremento de presupuesto. Todos los que van, seguramente las recomendaciones que acaba de señalar, es producto del problema que ha habido de las denuncias en medios de comunicación respecto a los posibles maltratos, violencia en contra de los niños. Pero cuando no hay esta situación, nadie va. ¿Cuándo va el defensor del pueblo? El defensor del pueblo solamente aparece cuando hay estos problemas y hace sus famosas recomendaciones como acabo de escuchar. Pero qué bien sería que el defensor del pueblo pida pues una entrevista con el gobernador, pida también un incremento del presupuesto. Lamentablemente es cierto, ¿no?, que el presupuesto es totalmente ¿De cuánto precario. Es el presupuesto y cuánto debería ser? Yo en este momento no lo puedo decir, pero mal diría si señalo el monto, porque no soy el de la administración financiera, que seguramente lo tiene con mayor precisión. No voy a entrar yo a ese campo, pero sí lo que estoy hablando es que el factor presupuesto. Y eso no data de ahora, como lo digo, ¿no? Repito que son de las anteriores gestiones, se va arrastrando, ¿no? Ojalá. Pero todo eso también va en función al aspecto político. Sí, en la próxima gestión, que ya estamos ingresando, la próxima semana ya, ojalá se pueda mejorar el presupuesto.
siempre y cuando también se pueda haber un diálogo desde la Presidencia de la República, ¿no? No nos olvidemos, yo voy a decir una cosa bien puntual, bien importante. Los CDGs tienen su funcionamiento desde 1999. Antes de 1999, para hacer una comparación, ¿no? Dependían los centros de acogida de la Presidencia de la República. Entonces jamás ha habido ninguna denuncia de falta de alimentos, de alimentaciones precarias o violencia, absolutamente nada. Era dependiente de la Presidencia de la República. Y estaba en función a lo que es el Código del Menor, el manejo de la ley respecto a los menores. De ahí pasó a lo que es la 2026 y el traspaso de los centros de acogida a las prefecturas. De las prefecturas, con la ley de autonomías de 2010, pasaron a las gobernaciones. Claro. Este traspaso de la Presidencia de la República, porque era manejado por la primera dama de la Nación, los centros de acogida, han sufrido una baja considerable respecto del presupuesto. Son limosnas, migajas que se Entonces, en los hechos, usted estaría como admitiendo que esta situación que la Defensoría del Pueblo ha encontrado es real y la atribuye a la falta de presupuesto. No digo que es real para nada. Lo que sí estoy señalando es que la falta de presupuesto de las gobernaciones, porque los centros de acogida son parte de las gobernaciones, y el presupuesto está en función a los recursos que emiten para la alimentación, para todo el funcionamiento de todos los centros de acogida de los CDGs. Entonces, lo que yo estoy señalando es de que la falta de ese presupuesto hace de que la alimentación no sea tan óptima, ¿no? Tan óptima para los niños, ¿no? De calidad, es lo que dice, ¿no? De calidad. Eso estoy señalando. ¿Cuántos centros están bajo tuición del CDGC en La Paz? Bueno, son 13 centros. 13 centros. Contando con los adultos mayores más, ¿no? ¿Y de los niños solamente? De los niños tenemos el Méndez Arcos, ya. El Niño Jesús, el Centro de Cuidado José Soria, 3, y los institutos, ¿no? Los institutos. Ahí también hay infantes, adolescentes y adultos mayores también. Y en total la población que está acogida en estos centros, ¿cuánta es? Exactamente, en este momento no recuerdo. Yo no voy a hablar porque no lo conozco en el momento. Entiendo. Sí. Muy bien, quiero decirles, amigas y amigos de Radio Fides, que también estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el diputado Marcelo William Solís. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a la radio. Mary, muy buenas tardes, saludar a todos los que nos acompañan de panelistas. Seguramente va a hablar un tema muy importante y muy crudo que está viviendo en este momento la sociedad boliviana, como son los centros de acogida. Y nos ha llamado la atención que la Cámara de Diputados en la víspera, es decir, ayer, haya aprobado por unanimidad un proyecto de ley, el 150, que establece el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, del cuidado y la protección integral. Lo que en otras palabras sería que en vez de mandarlos a un centro de acogida, se busque la manera de que sigan en el seno familiar. ¿Es así? ¿Ese es el sentido de esa ley o nos podría explicar cuál es? Es así, pero previo a ese análisis, creo que no puedo quedar sin hacer un comentario a lo anteriormente dicho, ¿no? Me parece, discúlpeme con todo respeto, una irresponsabilidad que se manejen criterios que es un tema económico. Discúlpeme, yo tengo que recordarles a estos funcionarios que ellos están en la gobernación y el que elabora su presupuesto es la máxima autoridad ejecutiva, es el gobernador, ¿no? Entonces no podemos atribuir una falta de presupuesto, ¿no? Es realmente irresponsable esa situación y tenemos que hacer una autocrítica. Los centros de acogida han fracasado, es una política que ha fracasado y que nos trae realmente resultados preocupantes, como que está pasando no solamente en La Paz, no es un tema con La Paz, sino en el resto del país, y es algo que tenemos que cambiar, y es por eso que nosotros, después de este análisis, y veo también que estamos trabajando de manera conjunta, no solamente la Comisión, sino con otras instituciones, una de ellas es la Defensoría del Pueblo, ¿no?, con quien hemos estado coordinando varias acciones, ¿no? Y aquí hay un dato que, perdón, me da un minuto, aquí está. Estos datos me preocupan, ¿no? Que dice hace un momento el Defensor del Pueblo, que ha habido unas recomendaciones. Mira, restablecer la calidad y la cantidad de alimentos.
no cumplida. Es un derecho humano, la alimentación, y me dicen que no hay presupuesto. Regularizar la dotación del CDGs, no cumplida. Distribución equitativa, parcial. Control de donaciones, parcial. Inventario de caducidad, cumplida. Bueno, eso era fácil, ¿no? Reorganizar los turnos médicos, no cumplida. Entonces, los centros de acogida y la responsabilidad, en este caso, de las entidades territoriales autónomas o de la gobernación, ha fracasado. Ante esa situación, no puede vertirse un criterio de decir, no, lo que pasa es que son también cuestiones políticas. No, en el tema de la niñez no puede haber cuestiones políticas. Es un tema humanitario y como me dicen ellos, es un tema que nosotros, ellos dicen, son el futuro. No, son el presente y también son el futuro del país. En ese sentido, Mary, nosotros hemos trabajado el proyecto de ley que ya se aprobó en la anterior gestión, pero hemos pedido nosotros la reposición y hemos abierto mesas técnicas, hemos trabajado, hemos modificado el proyecto y el día de ayer se aprobó por unanimidad y la mayoría, todos de los asambleístas han entendido la necesidad de importancia de ya ver este proyecto que tiene como objetivo principal, uno, establecer como la familia como el centro principal de la sociedad boliviana. Es una deuda histórica que tenemos con la niñez, ¿no? Y dos, establecer que los centros de acogida sean la última instancia. Para eso hay medidas previas, como son las familias acogedoras o las familias ampliadas, que establezcan un procedimiento al que no está cumpliendo en este momento los centros de acogida, y por eso vimos la necesidad. Y también el tema de ver la protección de estos niños que no han podido ser reincorporados. ¿Qué objetivo tiene esta ley, Mary? Estas familias temporales o esos centros de acogida son temporales, no son definitivas. El objetivo principal es de que estos puedan volver al seno familiar, la composición de la familia, porque el sistema legal en este momento en Bolivia hace de cuando existe un conflicto no pueden ir con la tía, con la prima o con nadie, que directamente vayan a los centros de acogida, lo que significa también un alto impacto psicológico, social y un alto costo para la sociedad boliviana. Diputado, suena muy interesante decir que los niños se queden con la familia, eso es hasta natural, ¿verdad? Pero me imagino que si han llegado a los centros de acogida es porque no había familia disponible para que se quede con ellos, o es que hay una valoración diferente para mandarlos a un centro de acogida antes que con la familia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que sucede actualmente y lo que va a suceder de aquí para adelante cuando esta ley entre en vigencia? Generalmente cuando existe un conflicto entre el padre y madre, directamente se van a los centros de acogida. No va previamente a una evaluación familiar. Lo que estamos haciendo nosotros con este proyecto es que sea el centro de acogida, como te dije, la última instancia legal, judicial, que más bien se vean las medidas alternativas, que son las familias, en este caso sustitutas, que llamamos nosotros, o las familias ampliadas o acogedores, que vayan y que de manera temporal, 3 meses, previa evaluación, y tenga como objetivo que vuelvan al seno familiar original, es decir, a la familia de origen, y no a los centros de acogida. Entonces, ese es el objetivo principal. Hemos visto y somos patentes de la gran cantidad y el índice. En Bolivia aproximadamente son 5.000 niños que viven en centros de acogida. 900.000 niños están a punto de perder su seno familiar, y lo que nosotros estamos haciendo es que a través de este instrumento se pueda fortalecer el principio básico de la familia en la sociedad boliviana. Vamos a volver en un ratito con más detalles sobre ese proyecto de ley, pero antes quiero ir a una breve pausa. Enseguida volvemos. En una noche Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A las 10 de la mañana,
El periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Estamos de regreso en Sin Concesiones hablando sobre la situación de los centros de acogida y también sobre este proyecto de ley que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados, que dispone que en primer lugar los niños deberían quedarse con la familia y solo en última instancia ir a un centro de acogida. Quiero la reacción de mis otros dos invitados aquí en la cabina, primero de Marcos Loaiza y luego del doctor del CDGES. Por favor, adelante. Bueno, nosotros estamos muy contentos como Defensoría del Pueblo de que este proyecto de ley se haya aprobado. Hemos estado trabajando con la comisión justamente, como ha señalado el señor presidente, porque bueno, vemos que hay muchas falencias en este tema. Algo que hemos detectado en el tema es que como si bien es una última instancia la institucionalización de los niños, niñas, lo que se llama institucionalización, o sea, llevarlos a estos centros de acogida, ¿no? El problema es que las abogadas y trabajadores sociales de estos centros de acogida nos señalaban de que el problema son las defensorías de la niñez, ¿no? Entonces el proyecto de ley también tiene ese sentido de fortalecer las defensorías de la niñez para que éstas puedan de manera más rápida actuar. Y es lo que pasaba. Y una de nuestras recomendaciones justamente dice eso, coordinar con defensorías de niñez y adolescencia, estableciendo mecanismos eficaces para garantizar trámites jurídicos. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños sí tienen familia. Sí tienen familia ampliada, tienen parientes que podrían acogerlos, pero las defensorías, principalmente de municipios chicos, no atienden adecuadamente este tema, es decir, no hacen la averiguación, el seguimiento, la entrega. Entonces, todo esto es un problema que se está suscitando. Ahorita, por ejemplo, en el Hogar Niño Jesús hay 25 niños, ¿no? Nos decían que de los 25 niños, por lo menos el 50% podrían ir con sus familiares. Entonces, algo está fallando pues en el sistema y creemos que esto es la Defensoría de la Niñez de los municipios. No te digo los municipios grandes como La Paz o El Alto, ¿no? O otros. ¿Por qué alude a la Defensoría de la Niñez, las Defensorías de la Niñez que dependen de las alcaldías? ¿Son ellos los que deciden? Son ellos los que tienen que hacer las gestiones para ubicar familia ampliada, para hacer los trámites para entonces, que lo más fácil es como mandarlos al centro, ¿sí? Claro, es que como no están no están logrando encontrar a los familiares, entonces ya no les queda más que remitirlos a los centros de acogida, ¿no? O sea, entonces, deberían buscar mejor. Deberían buscar mejor. El problema es que las defensorías en los municipios, que el colega también debe conocer muy bien, ¿no? Son muy pequeños, no tienen los mecanismos. Son gente que a veces son 1 o 2 personas que trabajan en esto, entonces no logran responder a esta tramitación que es necesaria, ¿no? Bueno, abogado Molina, ahora sí le doy la palabra a usted, porque claro, el diputado ha mostrado indignación, ha dicho, ¿cómo es posible que no hayan cumplido ninguna de las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo, o prácticamente ninguna? Cree que no debería ser el presupuesto un argumento para esta situación, y segundo, quiero también su opinión sobre el proyecto de ley. Bueno, el proyecto de ley siempre es loable, ¿no? Que va en función al interés superior de los niños. Pero en este caso, este proyecto de ley, conforme señala el diputado, todos los niños que ingresan a los centros de acogida son excepcionales, son transitorios, son temporales, no son permanentes, no son institucionalizados. O sea que esa ley, la ley 548 ya señala claramente que el ingreso de centros a centros de acogida de todo niño, niña, adolescente son temporales. La regla es de que esos niños salgan con la familia ampliada, o con sus progenitores, o con su familia extendida. Pero en este caso, ¿qué pasa? El primer filtro, la primera instancia para que ingresen los niños a los centros de acogida son las defensorías de la niñez. Como bien dijo aquí el doctor, ellos tienen que hacerla ante un hecho
de denuncia de abandono, de maltrato, de violencia de un niño, puede ser ya sea en la ciudad de La Paz, en el Alto o en las provincias, porque no nos olvidemos que las defensorías funcionan a nivel departamental, ¿no es cierto? Entonces, pero estas defensorías pequeñas, y muchas veces, como bien señala, las defensorías pequeñas en provincias no tienen ni siquiera pues, equipo completo de trabajo. Una persona hace todo. hace de trabajo social, hasta de abogado en muchos casos. Y no hay pues, centros de acogida en provincias. Y los derivan a todos aquí a la ciudad de La Paz. Solamente hay un centro de acogida en Caranavi, Virgen de la Esperanza. Entonces, lo que usted acaba de decir, exactamente pasa eso. Las personas responsables de las defensorías de la niñez en provincias, la única alternativa que les queda, solicitar al juez más cercano de la provincia, el acogimiento de ese niño que está en situación de riesgo, de abandono o de maltrato a los centros de acogida del CERGES. Y eso es lo que ocurre. Eso pasa también con el Alto, eso pasa también con la ciudad de La Paz. La única vía que les queda es meter a los niños a los centros de acogida con resolución del juez, porque no es que directamente van a entrar, sino que ahora, previamente tiene que haber una investigación social, psicológico, hasta médico, para ver en qué situación está ese niño. Con esos antecedentes ingresa a un centro de acogida con resolución. Pero no hay acaba, porque las defensorías son corresponsables, ¿no? Tanto con los CDGs, porque las defensorías en sus atribuciones, que señala la ley 548, claramente señala que ellos tienen que priorizar la reintegración o el egreso con su familia. Pero ¿qué pasa? Lo que acaba de decir el diputado, el colega también, ¿no? La regla que sea, pues, que se retorne con su familia, pero esto no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Si ha ingresado un niño por violencia, por violación, por abandono, ese niño difícilmente que puede regresar con sus papás. En algunos casos excepcionales sí, vuelven con sus papás, vuelven. Otra cosa es trabajar, ¿no? con los niños. Y otra o sea, cosa cuando es dice difícil, afuera. dice que podrían volver a ser víctimas otra vez de lo mismo. Exactamente. Entiendo. Ya ha sucedido. ¿Cuántas veces han vuelto? A través de las defensorías, han vuelto con sus papás. Han estado una semana, 2, 3 semanas. Otra vez de vuelta Han vuelto a reincidir con la violencia y han vuelto a regresar a los centros de acogida. Ahora, para que estos niños pueden salir en materia de adopción, porque esa es la regla, ¿no? Esto no se pueden quedar. Ahora otra cosa, si salen, digamos, con la familia ampliada, tíos, abuelos, pueden ser, ¿no es cierto? La mayoría de la familia no quiere asumir la responsabilidad. Hay un rechazo de ellos. ¿Por qué? Porque posiblemente sea una carga para ellos, ¿no? Por la situación económica y todo eso. Pero difícilmente. Pero hay también excepciones, ¿no? También pueden egresar con... Preguntemos entonces al diputado Solís, ¿cuál es la realidad que ustedes han investigado antes de hacer este proyecto de ley, antes de aprobarlo? El abogado del CDGs nos dice que la realidad es que no pueden estar con sus familias. Bueno, no es que no puedan estar en su familia. El sistema, hay que ser sinceros, ha estado fallando, ¿no? Porque se va a atacar al problema, que es el niño, pero no se ataca a la base, que es la familia. Justamente uno de los elementos principales, por eso el derecho a vida en familia, es el fortalecimiento del tema familiar durante todo este tiempo. Es por eso que también existe una coparticipación entre el nivel central, entre los municipios y las gobernaciones, justamente para evitar este tema. Y existe un tratamiento esencial a la familia para buscar la reincorporación del niño a la familia. Ese es uno de los problemas. Lo que dice el doctor es cierto, pero todo esto está traducido en el proyecto de ley y son los índices que nos ha ido marcando más o menos el procedimiento. Ahora, hay un tema que es clave, ¿no? Lógicamente tienes 3 días las defensorías de la niñez para encontrar una familia, pero en 3 días y con un sistema que está fallando no se va a poder hacer realidad. Justamente este proyecto está buscando la institucionalidad de las defensorías de la niñez. Es un tema que también está pendiente y que lo estamos trabajando ya con la Comisión de Derechos Humanos y también la Defensoría del Pueblo. Esa falta de institucionalidad en los centros hacen que exista esta debilidad administrativa.
Y de ahí adelante, seguramente con este proyecto vamos a ir fortaleciendo cada uno de estos temas fundamentales. Es importante señalar que este proyecto no ha sido construido de una manera irresponsable. Este proyecto ha sido construido en primer lugar por lo que es la Comisión de Derechos Humanos, por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, por la Defensoría del Pueblo, por UNICEF, ha sido construido por Aldeas Infantiles SOS y aproximadamente 18 organizaciones que ha sido producto de una investigación y sobre todo de un estudio acorde a lo que en ese momento vive la realidad del país. Y esos temas se están fortaleciendo, diputado, más que todo, no al problema, sino al niño. Ajá. Y en este proyecto de ley se ha previsto, por ejemplo, fortalecer a las defensorías de la niñez para que hagan su trabajo, porque aquí acaban de decir que ahí está parte del problema. Y segundo, si es que se ha previsto alguna dotación presupuestaria digna, digamos, para que los niños coman bien. Sí, nosotros damos las directrices a través de esta ley para que se pueda institucionalizar estos centros, que sabemos que es la gran problemática porque son centros políticos. Entra un alcalde, mete una persona, no está especializado en el tema de niñez y lógicamente tenemos estos problemas que no están comprometidos con un proyecto de alto impacto social. Eso por un lado. Y de todos modos nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando en un proyecto para todas las entidades territoriales autónomas para que puedan institucionalizar estos centros que son de vital importancia. En lo referente al tema del presupuesto, nosotros hemos visto que se debe asignar por cada municipio el 20% para cada niño que está en cuestión de riesgo, para evitar el 20% del salario mínimo nacional, para que esto pueda ayudar a la familia que va a estar, digamos, a cargo o custodia para su manutención. Y ustedes me dirán, y seguro va a decir el doctor de la gobernación, es un tema presupuestario, digamos, que es de alto costo, ¿no? Este proyecto construido con UNICEF hemos podido verificar, te voy a dar algunos ejemplos, perdón, lo tengo aquí, sí. Esto es un costo de atención semestral en los centros de acogida en la ciudad de Santa Cruz, si no me equivoco. Cada niño cuesta anual, sí, de manera semestral, 26.592 bolivianos. En una familia acogedora en Santa Cruz, si hacemos con este sistema, va a costar 14.268. Estamos bajando el presupuesto que tienen estos centros de acogida. Aquí seguramente tengo de los centros de La Paz. En La Paz, un centro de acogida, cada niño representa aproximadamente 44.538.12 bolivianos. Y en una familia acogedora esto va a significar un presupuesto de 24.709,08. Estamos bajando el presupuesto de estas entidades para que puedan ir directamente a estas familias acogedoras. Último ejemplo, Cochabamba. En un centro de acogida vale anualmente 18.794.88 bolivianos. En una familia de acogida esto va a costar 12.278.40. Ahora, si la queja es que no existe presupuesto para tener estos centros de acogida, yo creo que aquí está el justificativo. Rebajamos el presupuesto, dejamos de institucionalizar el tema de los centros de acogida y facilitamos estos recursos para una vida digna de un menor de edad en una de estas familias acogedoras. Esos datos que ha dado son semestrales, ¿sí? Eso dijo, ¿no? Son semestrales. El primero que he dado es semestral, porque aquí tengo análisis del costo de cuidado de un niño y adolescente en centros de familias acogedoras, costo de atención semestral que ha sido trabajado a través de estas organizaciones que le estoy diciendo, y este otro es anual en La Paz, Cochabamba, y sí, La Paz y Cochabamba son los estudios que tenemos, ¿no? Pero ahí también viene otro problema. En la mayoría de los casos usted ha señalado que se va a reducir los presupuestos a la mitad, más o menos, por decir algo. Y ese presupuesto, ¿dónde se va a asignar si ya no van a estar en los centros? ¿A quién se va a dar ese dinero? Ese dinero se va a dar directamente a las familias acogedoras que están en un momento temporal, transitorio, con un menor de edad que está en una situación de abandono. Tíos, los abuelos, ¿eso? Del presupuesto. Tíos, abuelos, exacto, o familias que estén altamente certificadas y que hayan seguido un proceso de selección. Y a ellos se les va a dar el 20% del salario mínimo, ¿sí? Del salario mínimo nacional. Es decir, 660 bolivianos por mes sería en la actualidad, ¿verdad? Exacto, bueno. Exacto. Eso es lo que se tiene pronosticado. Y un tema más, mira, vemos nosotros una cruda realidad lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Estos centros de acogida prácticamente no tienen presupuesto y luego estamos manejando lo que ha pasado en Santa Cruz, ¿no? Perdón, me das un minuto. Mira,
Crisis en centros de acogida en Santa Cruz. Deudas estatales ponen en riesgo más de 3.000 personas vulnerables. Si el tema económico es una de las razones fundamentales, a través de este proyecto vamos a definir a la mitad del presupuesto y les vamos a dar una condición de una familia sustituta que va a cumplir ese rol fundamental. Suena bien, pero después de la pausa quiero que hablemos de otro temita que tiene que ver con la violencia, ¿no? Violencia que puede suceder en la familia ampliada y también, por lo que hemos visto, en los centros de acogida. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Sabemos que A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo. Estamos de regreso en Sin Concesiones hablando sobre la situación de los centros de acogida, primero en La Paz y luego en el resto del país. Bueno, decíamos que queremos tocar el tema de violencia y empezaremos por este caso que ha derivado en la detención de una persona. Doctor Molina, ¿es frecuente? ¿Cada cuánto encuentran un caso de violencia en los hogares de acogida? ¿Qué está pasando? Porque al final ahí no es un tema de presupuesto. Ahí el funcionario recibe su salario, pero está incurriendo en este tipo de agresiones. La funcionaria en este caso. Bueno, no es frecuente, porque mire, si nos remontamos un poco más atrás, el caso Alexander, ¿no? Que fue el 2014. Pero esa fue una cosa terrible, que lo agarraron a un médico que era inocente. El 2014. Ajá. Después, las 3 últimas denuncias que acaban de ocurrir. Hace unos 6 meses ocurrió una denuncia de una de las vecinas que estuvo haciendo pasear a su mascota. Escuchó llanto en el hogar sucesoria. Eso fue hace 6, 7 meses, me imagino. Y dio parte a un medio de comunicación. Yeah. Inmediatamente, el medio de comunicación hizo pública, ¿no?, la situación. ¿Qué pasó? Ingresaron jueces, fiscales, policías, defensor del pueblo, asambleístas. Todo el mundo se fue al centro de acogida José Soria. ¿Ya? Sin olvidar, sin pensar también de que eso también es un maltrato, porque esos niños no están acostumbrados a ver. Ya, pero digamos que sería lo de menos. Ya, se hizo la investigación. Médicos forenses, todos han hecho la evaluación forense a todos los niños. ¿Cuál es el resultado final? Han secuestrado las carpetas de los niños, el Ministerio Público, que hasta ahora no se han devuelto. ¿Y qué han encontrado? Nada. Pero ¿y entonces qué era? ¿Era una denuncia sin fundamento? Sí, exacto. Ya, ok, ese caso, ya. Pero el de ahora ya, no estamos era yendo por partes, estamos yendo por pasos. Ok, es que el programa se nos va a acabar, por eso yo estoy apurando la cosa. Se ha cerrado el caso.
O sea, son denuncias muchas veces falsas, ¿no? A eso quiero llegar. Ya. Se ha dado el caso. O sea, denuncia falsa, pero sin embargo han hecho un show total en el José Soria. Pero para empezar, nosotros jamás vamos a avalar ningún tipo de maltrato, ¿no es cierto?, de violencia. Para eso no estamos para proteger a los niños. Claro. No estamos para poder encubrir. ¿Y las últimas denuncias? La última. Hace unas 2 semanas, el Niño Jesús también, ¿no? El Niño Jesús. Ahí, en Obrajes. Ahí ya hubo una educadora ya que está siendo investigada, ¿no es cierto? Está siendo investigada actualmente. Pero ese día siempre ha abierto todas las puertas para que hagan la investigación. Abierta, ¿no? Abierta. Entonces ahí también nos han presentado ¿Qué tipo de controles hay? ¿Tienen cámaras? ¿Tienen gente que está mirando lo que pasa y luego les reporta? ¿Hay algún sistema de monitoreo para saber que los niños no van a ser violentados? Hay cámaras, ¿no? Hay cámaras externas. ¿Alguien ve los resultados de esas cámaras o es que están ahí solamente como disuasivas? No, bueno, las cámaras están conectadas al sistema de comunicaciones, CERGES, ¿no? Entonces, pero son casos aislados también. Ahora, último, en el José Soria, ¿no? Último, hace una semana, ¿no? Del segundo, estamos diciendo que ya están en etapa de investigación. Sí. Hay una aprendida, ¿no es cierto? Sí. Se ha dado toda la cobertura, toda la documentación para que puedan hacer la investigación correspondiente. Ha coadyuvado el CDG, como en todos los casos, ¿no? En ese último de José Soria, han empezado a golpear las ventanas, todo. Producto de esa violencia que ha habido en el Niño Jesús, el equipo de José Soria ha sido ¿retirado? No, ha sido trasladado al Niño Jesús, Ya. el equipo que estaba trabajando en el José Soria, Ya. incluyendo la administradora. Que han hecho como un enroque. Exacto. Ya. ¿Qué ha pasado? Han empezado a hacer su berrinche, como decimos, ¿no? A golpear las ventanas, a manejar las sillas, todos los chicos de los niños. Igual se ha hecho la investigación total. Ha ido el viceministerio de Justicia, de Oportunidades. De Igualdad de Oportunidades. De Igualdad de Oportunidades. Ha ido a hacer la investigación. Todas las autoridades que han encontrado. Lamentablemente los chicos han extrañado a sus educadoras, al administrador, todo el personal. O sea, era como una especie de motín para que vuelvan sus cuidadoras. En otras palabras, han hecho un motín, ¿no? un motín de niños. ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido, pero no ha habido violencia. Eso también eso es lo que han... ¿Y la otra denuncia de que estaban repartiendo los víveres para la campaña? Mira, yo a eso no puedo entrar porque yo jamás me he metido en esos asuntos de campañas políticas. Que supuestamente se han llevado los fideos, los arroces, se han llevado también los útiles escolares que eran para los niños del Niño Jesús, se los han llevado para hacer campaña, no para Santos Quispe, para otro candidato, que es lo más curioso todavía, ¿no es cierto? Bueno, quisiera preguntarle al doctor Loaiza si está de acuerdo con con eso que nos acaba de decir el abogado Molina, en sentido de que tienen monitoreo, de que son casos muy aislados, de que normalmente no pasa nada dentro de los centros. Bueno, estamos relativamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque este caso el del Niño Jesús se ha conocido por una cámara de un celular, ¿no? De una funcionaria que me parece que no es propia del mismo hogar. Y esto se ha extendido también la investigación penal a otras funcionarias, ¿no? A la psicóloga, a trabajo social, a la misma coordinadora del centro, por un tema de encubrimiento. ¿Por qué? Porque justamente si hay cámaras de seguridad, si hay todo este sistema que señala el doctor, ¿no? Ellas deberían ser las que hayan dado a conocer estos hechos. Y quizá otros, ¿no? Porque al final estamos hablando, y eso siempre lo hemos referido en otros medios de comunicación también, estamos hablando de personas, de seres humanos que no tienen voz, pues, ¿no? Entonces es muy difícil que ellos puedan encontrar canales de queja, canales de mostrar su situación. Entonces no queremos decir no hay estos casos porque no lo sabemos, ¿no? Esto lo hemos conocido por este video de una persona, ¿no? Y hemos recibido denuncias de otro tipo también de maltratos en el IDAI, en el Eric Bolter. Nosotros
como le digo, constantemente estamos ahí, pero son personas con discapacidad, entonces es muy complejo. Tampoco le pueden también, contar nada, no, o sea, muchos no relatar, pueden. ¿no? Muy bien lo que pueda haber pasado. Entonces, esto es un tema que sí hay que mirarlo. Nosotros partimos del hecho de que en la recomendación que habíamos hecho es el tema de el personal, ¿no? Es decir, ver la calidad y profesional de este personal, que debe ser un personal altamente especializado. Por lo tanto, es algo que nosotros en esta gestión que va a empezar, ¿no? Próximamente la gobernación, se pueda realizar una evaluación del personal y se pueda determinar realmente si este personal tiene las cualidades y la idoneidad necesaria para llevar a cabo esto. Esta reacción, por ejemplo, de las mamitas que llaman ellos, ¿no? Las cuidadoras, mamitas que llevan ellos, esta reacción de la cuidadora muestra que no es una primera vez, ni una cuestión excepcional que ha perdido la paciencia. No, se demuestra por el video que se ve que es una cuestión, ¿no? Que habitual por ahí, ¿no? Entonces habrá que indagar mucho más esta situación y para eso se requerirá pues un equipo de psicología forense y todo aquello para mirar todos estos posibles maltratos. Bueno, y estamos mirando La Paz, pero ¿qué pasa en el interior? Y se lo paso la pregunta al diputado Solís. ¿Ustedes tienen algún reporte sobre violencia en los centros de acogida en el interior del país? Bueno, en primer lugar me preocupa un tema, Mari, que digan que es poco frecuente, ¿no? En este mes dos denuncias en la ciudad de La Paz, ¿no? Y que no han sido verificadas por las cámaras que tienen ellos en las unidades, ha sido por un celular. O sea, ¿de qué me sirve tener cámaras si no puedo verificar si no se están vulnerando derechos dentro de la institución? Es más o menos como cuando fuimos a los centros militares, tenían una caja de denuncias, pero la cámara estaba dirigida para ver quién colocaba, entonces nadie iba a colocar. Entonces no me parece coherente, ¿no? Lo que señalan, ¿no? Y el tema de que haya sido producto de que se hayan retirado a las mamitas, los niños no retiran a las mamitas son retiradas por una cuestión política o una cuestión administrativa de la institución. Entonces es una irresponsabilidad que no habían tomado esa previsión, y eso es, como se dice, la falta de idoneidad, la falta de capacidad o la falta de compromiso de las instituciones, ¿no? Pero vamos al otro lado, o sea, nos dicen, no, son casos aislados, vemos esto en La Paz, o posible maltrato infantil reactiva preocupa a La Paz, y ahora, hoy ha habido un caso, no en La Paz, estamos hablando en contexto nacional, en Oruro, ¿no? Adolescentes son acusados de agredir sexualmente a otra menor de edad en los centros de acogida de Oruro, ¿no? Entonces, estos son los que tenemos registrados. ¿Cuál será la realidad de los que no podemos registrar? Y yo vuelvo a reiterar, el sistema está mal, el sistema ha fracasado en los centros de acogida, y es por eso que nosotros, muy al margen de que pueda tener observaciones la ley, puede ser que la ley pueda no cumpla todo lo que se establece, es una opción, una alternativa a estos centros de acogida que están fracasando y que, como te dije, yo no tengo datos oficiales, pero estoy seguro que quien controla las cámaras, estoy seguro que es un funcionario también de la institución, que no es fiscalizado y seguramente podría encubrir todos estos hechos que son preocupantes, y creo que tenemos que dar una atención integral al tema de la niñez porque es un sector altamente vulnerable, y es por eso que nosotros hemos trabajado en el proyecto anteriormente señalado. El último caso que acaba de mencionar de Oruro habla de una agresión sexual de adolescentes en contra de niños. ¿Significa que hay convivencia entre niños de diferentes edades en los centros de acogida? Bueno, eso es lo que dice la noticia. Nosotros justamente con la Defensoría del Pueblo estamos haciendo varias inspecciones, hemos viajado ya, mira, teníamos ayer una inspección en Cobija, pero como teníamos que tratar este proyecto y soy el repositor del proyecto y decir que tengo que defender el proyecto, no hemos viajado para poder verificar. Pero bueno, esto es lo que nos dice la noticia, ¿no? Adolescentes son acusados de agredir sexualmente a otro menor de edad en un centro de acogida de Oruro. Según el informe de la Fiscalía, los acusados son menores de 14 y 16 años, los cuales violentaron a una compañera de un centro de acogida. Esto quiere decir que están en un mismo lugar, tanto hombres y mujeres, y eso también es una falta de manejo dentro de lo que establece la normativa seguramente en estos centros de acogida. Diputado, le agradezco muchísimo por haber participado de nuestro programa, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, me voy a sesionar. Un abrazo a todos. Claro que sí. Ahora vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti.
La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País Vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa y vamos a hablar de algunos aspectos que todavía nos quedan pendientes. Por ejemplo, sobre este proyecto de ley que acaba de aprobarse, decía que se va a dar dinero a las familias ampliadas para que se hagan cargo de los niños. ¿Eso no será peligroso? Bueno, obviamente se necesita el dinero para la alimentación, qué sé yo, pero doctor Loaiza, no podrá suceder que, por ejemplo, no sé, pues el tío o la tía se guarde la plata, se la gaste en otra cosa y no le den al niño lo necesario. ¿Va a haber una forma de hacerle seguimiento tomando en cuenta que puede estar en un confín alejado del país? Este es uno de los temas, sí, que se ha discutido en la comisión, ¿no? Por el personal especializado de la Defensoría sobre el tema niñez. Se nos comentaba de que se tienen que buscar estos mecanismos adecuados de seguimiento y supervisión. Porque esto, bueno, este es un sistema que se usa en muchos países, no va a ser una cuestión innovadora de nuestro país, donde si hay una familia que puede acoger a un niño, ¿no? Se recibe un bono, ¿no? Del Estado. Y hasta se ha visto que puede resultar un tema peligroso incluso si es que no se hace una buena supervisión. Es ahí un punto que hay que mirar mucho más en este proyecto de ley, ¿no? Porque puede resultar, como usted dice, Mary, de que no se use el dinero en el menor, ¿no? Entonces ahí es donde puede haber un gran riesgo de una nueva acción de violencia contra este niña o adolescente que tenga que tener esta situación. Pero creo que el proyecto en sí, como le digo, es bastante bueno, loable. Lo veo romántico al proyecto, la verdad. Es como le digo, es loable, es decir, es bueno, casi pero como inaplicable, si quiere mi opinión. Por lo menos desde los expertos de UNICEF que han estado, que va a funcionar. Que se puede funcionar, porque como le digo, no es algo que vamos a innovar. Esto se utiliza en muchos países, esta modalidad. Entonces, es un poco la experiencia, ¿no? Que se ha ido sumando con estas entidades también de ONGs que han trabajado, apoyado estas 18 entidades que están trabajando, ¿no? Pero hay que mirar todavía este tema de supervisión, sí, para que realmente sea efectivo, sea eficiente. Y lo otro, el gran problema del presupuesto. Claro. Porque siempre va a ser como ahora, si estamos institucionalizados y no hay presupuesto, ¿no? O no le dan la importancia necesaria a estos centros, quien nos dice que también no va a haber los desembolsos adecuados a las familias que asuman este carácter de acogedoras, ¿no? Entonces, es un tema que va a ser siempre muy problemático en el uso del presupuesto principalmente, ¿no? Bueno, le paso la palabra ahora al abogado Molina para que nos diga en qué estado están dejando los centros a la nueva administración, porque va a venir una nueva administración en las gobernaciones, y en el caso de La Paz le hago esa pregunta, porque aquí el abogado Loaiza nos decía que incluso han detectado que en temas de salud hay 0 insumos, o que están usando mangueras de jardinería para hacer ¿qué cosa? Una colonoscopía, ¿no? ¿Cuál es la situación, abogado Molina? ¿Nos puede comentar? Bueno, la situación de los centros es precario, ¿no? Por eso yo digo, ojalá que la nueva gobernación, las nuevas autoridades que ya van a ingresar, puedan hacer una reestructuración total de los centros y mejorar la calidad también del personal, ¿no? Porque no nos olvidamos que existe un personal totalmente poco personal para la atención de los niños, que trabajan 24, 48 horas. Eso es insalubre, ¿no es cierto? 48 horas tienen que trabajar sin salir. ¿Hay turnos de 48 horas? ¿En serio? Sí. Es que eso no está bien, porque, o sea, no voy a justificar la violencia, pero si después de 40 horas estoy trabajando sin dormir o mal dormida, qué sé yo, pucha, o sea, hay más probabilidades de que haya una reacción humana, ¿no?
Toda esa situación se tiene que evaluar, ¿no? Las nuevas autoridades que ingresen, ojalá que puedan más turnos de trabajo, ¿no? Más turnos de trabajo, puede ser de 8 horas, no de 48 horas, como existe en los institutos. Entonces, esa situación hace pues de que también el estrés, ¿no es cierto? No estoy justificando eso para nada, pero esto no es saludable para poder trabajar. ¿Qué personal exactamente existe en cada centro? ¿Hay una cuidadora? ¿Hay un médico? ¿Qué hay? En todos los centros de cuidado hay personal calificado. Son profesionales. ¿Pero de qué ramas? Equipos completos. Equipos completos. Me estoy refiriendo a trabajadora social, psicólogo y médico. Las tres profesiones. Sí, exacto. Hay los médicos. Hay el equipo completo. En cada centro de acogida. Pero no es suficiente para la atención de tantos niños. Porque esos niños, por ejemplo, que lamentablemente se desconoce la situación de cada niño. Cada niño que está en los centros de acogida tiene una propia historia de vida. Así es, seguro que sí. Eso no saben, las autoridades que hacen su intervención no saben. Cada niño que está en el centro tiene su propia historia de vida. Por violación, por maltrato, por abandono, una serie de violencia que ha sufrido. Esos niños están en los centros de acogida. Como decía anteriormente, sus papás no están pues en su casa, están pues en las cárceles, en los centros penitenciarios, sus papás, o están en la calle, son de la calle sus papás, alcohólicos, drogadictos. Entonces, ¿cómo se puede hacer la reinserción con esa gente? En algunos sí están, es muy difícil. Como decía anteriormente, si bien egresan con ellos 2 o 3 semanas y vuelven a reincidir, y vuelven a ingresar. Por eso es que las reglas de que estos niños salgan en adopción, pero para que salgan en adopción, como decía anteriormente, somos corresponsables con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La ley señala que las defensorías tienen que realizar las extinciones de autoridad paterna-materna. Pues ese tema lo vamos a tratar en otro programa, porque es otro tema del que hay que hablar, ¿verdad? El tema de las adopciones. Sí. Bueno, les agradezco a ambos por haber estado en el programa. Gracias, doctor Loaiza, en representación de la Defensoría del Pueblo, y gracias, doctor Molina, en representación del CDGES. Gracias. Muy bien. Amigas, amigos de Sin Concesiones, les agradecemos por habernos seguido una tarde más con nosotros hablando de derechos humanos, en este caso de los derechos de los niños y de las niñas que están en los centros de acogida de La Paz y del resto del país. Conmigo, chao.